Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Arcos y hoy vamos a hablar sobre el precio de los coches eléctricos o lo que en realidad pagan, más bien dejan de pagar cuando compran un coche eléctrico comparado con un vehículo de combustible que tiene un motor. Esta es la tercera parte de una serie de videos que estoy haciendo desde hace 3 semanas sobre cosas muy básicas acerca de los coches eléctricos, sobre todo las cosas que muchos de ustedes tienen miedo. Lo he dicho en los videos anteriores, lo repito, hay 3 pilares fundamentales por los cuales muchas personas no se compran un coche eléctrico. El tema de la carga, el tema de la autonomía y el tema del precio. Entonces, hoy vamos a hablar del precio. Así que empecemos. Entonces, si vamos a hablar de coches eléctricos, en realidad deberíamos hablar de una cosa que se llama costo total de la propiedad. Me explico. Compras un coche, da igual qué tipo de coche compras, y cuesta 50.000 euros, por decir algo. Y eso no es el precio total. Luego, si es un coche, un vehículo con motor, tienes que pensar en todos los gastos que va a tener a lo largo de 5 o 10 años, o al menos el tiempo en el cual vas a tener el coche, digamos unos 5 años. Entonces tienes que considerar factores como la gasolina que te vas a gastar, hacer un cálculo de cuántos kilómetros recorres al año, cuántas veces viajas, y por lo tanto, en base a los kilómetros también tendrás que hacer un cálculo de lo que te costarán las revisiones después de X número de kilómetros. La mayoría de las marcas tienen revisiones cada 20.000, cada 50.000, cada 100.000 kilómetros recorridos. Tienes que pensar en tema de cuánto te cuesta, reponer las ruedas, las gomas, los frenos y cosas por el estilo. Todo eso es el costo total de la propiedad. Y cuando haces una comparación entre el costo total de propiedad de un coche eléctrico versus un vehículo de gasolina, entonces empiezan a haber unas diferencias muy grandes, sobre todo a medida que va pasando el tiempo. Hay gente que dice que el precio de un vehículo eléctrico es lo más injusto en general del vehículo eléctrico, y de alguna forma estoy de acuerdo. Es decir, pongamos el ejemplo de un Tesla. Tesla Model 3, que es la versión, el vehículo más barato de la marca, empieza en un poco más de 40.000 euros, y mucha gente dice 40.000 euros por el modelo básico del Model 3 me parece que es muy caro. Pero si haces una comparativa entre el Model 3 básico con un coche de gasolina que está en la misma gama, y luego haces una aproximación de todo lo que te va a costar uno y otro a lo largo de 5 años, te das cuenta que en realidad el Model 3 es mucho más barato. Y esto no solamente pasa con Tesla, esto pasa con muchas marcas de vehículos eléctricos. Hay que considerar muchas cosas. La primera y la obvia es la diferencia fundamentalmente grande que hay entre lo que cuesta la gasolina y lo que cuesta cargar, sobre todo si cargas en casa. En uno de mis videos anteriores hablo sobre la carga y las ventajas de la carga lenta, la carga en casa y lo barato que puede ser. Luego, los coches eléctricos, muchas marcas de coches eléctricos no tienen revisiones, y las que tienen revisiones son mucho más espaciadas en el tiempo. No tienes que hacer una revisión con tanta periodicidad, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto esos costos también se reducen bastante. Luego tienes una cosa que es muy particular de los coches eléctricos, y es debido al freno regenerativo. Es decir, cuando dejas de acelerar, cuando sueltas el pie del pedal, entra el freno regenerativo, y es cuando el coche empieza a recuperar energía basada en la energía, valga la redundancia, en el freno, la energía que genera al frenar el coche, y no usa las pastillas de frenos. Por lo tanto, en los coches eléctricos los frenos duran muchísimo más tiempo que en un coche de combustión. Otra cosa que es importante considerar a la hora de pensar en ese costo total de propiedad es cualquier incentivo que haya local. Es decir, cualquier incentivo que el gobierno o del estado en donde ustedes estén ofrezca a las personas que decidan comprar un coche eléctrico para incentivar la reducción de emisiones de gases contaminantes. Otra cosa también importante, y es que los seguros suelen ser más baratos con los coches eléctricos que con los coches de combustión. Entonces, por ahí también viene cierto nivel de ahorro. Por último, también considerar el precio de reventa. Es más probable que saquen más dinero en la reventa de un coche eléctrico, sobre todo si es un Tesla, que en un coche de combustión en general. El precio con el cual ustedes pueden revender el coche siempre va a ser mayor si es un Tesla que la inmensa mayoría de marcas de coches con motor de combustión, diésel o gasolina.
Toda esa lista de cosas es súper importante considerarlas antes de ir y comprar un coche u otro. O al menos antes de decir, hey, un Tesla es muy caro. O hey, ese Mercedes EQC es muy caro. O la marca que sea, da igual. O ese Volkswagen ID3 es más caro de lo que yo esperaba. Hay una serie de cosas que van a pasar desde el momento en que les entreguen las llaves del coche a lo largo de los 5, 10 o X años que ustedes decidan tener un coche. Todo eso es importante computarlo a la hora de hacer una decisión entre comprar un coche u otro. Y para mí, una de las grandes formas de ejemplificar la gran diferencia que hay en el costo total de propiedad entre un Tesla o un coche eléctrico, pero vamos con un Tesla, que es lo que más se está vendiendo en términos de coches eléctricos en la actualidad, y un coche de gasolina en gamas similares, es un estudio que ha hecho Loop Ventures haciendo una comparativa entre 3 coches: un Tesla Model 3, un Toyota Camry, y el Toyota Camry es porque es un coche que se considera que tiene muy buena relación calidad-precio en Estados Unidos, y un Audi A5, porque en términos de precio y prestaciones es muy comparable al Tesla Model 3. Para mí en particular esto es interesantísimo porque mi coche anterior era un Audi A5. Entonces es como anillo al dedo, o sea, es la comparativa perfecta para una persona como yo, que viene de un coche de alta gama alemán, que se considera que es un muy buen coche, y he dejado ese vehículo por un Tesla. Entonces, hay una cosa importante. Loop Ventures en el informe explica, en el estudio explica que han sido bastante conservadores con relación al Model 3 y que estos números se pueden mejorar con el tiempo. Y hay 3 cifras que en mi opinión son bastante interesantes. Uno es lo mucho que te puedes llegar a ahorrar si comparas la gasolina con la electricidad. El costo esto es conservador, pero Loop Ventures considera que vas a ahorrar 4 veces más si usas un Tesla que si usas un coche como un Audi A5. Y en términos de reparaciones y mantenimientos, el Tesla Model 3 es 6 veces más barato que el Audi A5. También hacen una comparación con precios de seguros y en promedio, y esto es en Estados Unidos, pero bueno, el promedio es que los seguros de un Tesla Model 3 son 9% más baratos que los seguros de un Audi A5. En definitiva, en la tabla, cuando hacen la comparación entre el costo total de propiedad entre un Tesla Model 3 y un Audi A5, pues la diferencia es bastante significativa. De hecho, el Toyota Camry, que es mucho más barato que el Model 3, cuando haces esta misma comparativa después de un cierto número de años y ves el costo total de propiedad, resulta que el Model 3 termina siendo más barato que un coche que se considera que tiene una relación calidad-precio altísima. Antes de continuar, si están interesados en comprarse un Tesla Model 3, un Model S o un Model X, entren desde la dirección que aparece ahora mismo en pantalla, arcos.co/Tesla, y si piden desde esa dirección el coche, si lo compran desde esa dirección, Tesla les va a regalar 1.500 kilómetros de supercarga. Bastante bien. De hecho, si es un Model 3, les van a regalar 2.500 kilómetros de supercarga, lo cual viene muy, muy bien. Y continuamos. Entonces, creo que al final se reduce o se resume en hacer la mejor decisión financiera posible. No vale solamente comprar coches mirando el precio. No vale solamente decir, mira, este coche, este BMW cuesta 40.000 euros y un Tesla Model 3 cuesta 58.000 euros, entonces claramente el BMW es mejor porque es un coche alemán y tiene más autonomía porque usa gasolina. Yo creo que no es la manera justa de hacer comparaciones entre un coche eléctrico y un coche de gasolina. Creo que es importante hacer un análisis financiero de mucha conciencia sobre cuál es el costo real a lo largo de todo el tiempo que planeas tener el coche, y en promedio debe de ser al menos 5 años. Hay que tener en cuenta también el hecho que a medida que pasan los años van a haber cada vez más limitaciones de circulación dentro de ciudad para coches con gasolina y por lo tanto el precio de reventa se va a reducir de manera significativa. También hay que tener en cuenta que hay ciertos coches eléctricos que están construidos para durar más de 10 años y que se sigan viendo bien. El mejor ejemplo de ello es cualquier Model S de Tesla. El Model S de Tesla, que salió a la venta en 2012,
sigue viéndose mejor que muchos coches que se lanzaron el año pasado. Elon Musk ha dicho y repetido que coches como el Model 3 o el futuro Model Y están construidos de tal forma que la batería les pueda durar tranquilamente 10 años y que el chasis, el coche en sí mismo, está construido para aguantar lo mismo que un camión. O sea que vamos a tener Model 3 enteros funcionando perfectamente de aquí a 10 años sin ningún problema. También hay que tener en cuenta, cuando se está haciendo estos cálculos del costo total de propiedad, el hecho de que coches como Tesla, a medida que pasa el tiempo, se empiezan a revalorizar. Voy a poner un ejemplo perfecto. Cuando yo me compré el Tesla Model 3 a finales de marzo del 2019, era un coche que tenía menos funciones, considerablemente menos funciones de la que tiene cuando estoy grabando este video en enero del 2020. Tesla, por medio de actualizaciones de software, está haciendo que los coches sean cada vez mejores. Y hay un montón de videos que tengo en este canal que pueden revisar, en donde muestro cómo por medio de una actualización de software el coche inclusive cambia en su manera de ser conducido. Desde que yo lo compré hasta el día de hoy, el coche acelera 10% más. Por lo tanto, el coche empieza a revalorizarse, o al menos pierde valor mucho más lento, debido a que estas actualizaciones de software mejoran significativamente el coche. Entonces, todas esas cosas son muy importantes a la hora de valorar qué coche comprar, cuál es la mejor decisión financiera y qué es lo que en realidad me va a dar valor de aquí a 5, 10, 15 o 20 años, lo que sea que ustedes decidan tener el coche. También es importante tener en cuenta que marcas como Tesla están ofreciendo ciertos incentivos bastante interesantes a la hora de financiar el coche. Tesla ofrece una financiación bastante atractiva del 3,3% de intereses si compras el coche, independientemente de cuántos años lo compres, y puedes pagar la totalidad después de 24 meses. Y eso es interesante porque puedes ir con esa propuesta de Tesla a tu banco, y si tienes buena relación con la gente, con el banco que uses, puedes decirle: mira, esto es lo que me ofrece Tesla, ¿qué me puedes ofrecer tú? De hecho, esa es mi experiencia personal, fue lo que yo hice. Y finalmente, una cosa más que creo que es importante, si es que todo lo que les he dicho les hace sentido, me gustaría recomendar comparadores. Es interesante mirar comparadores porque pone sobre papel o pone en la pantalla en términos mucho más claros todo lo que se van a ahorrar o todo lo que van a dejar de pagar o toda la diferencia que hay entre un coche eléctrico y un coche de motor de combustión de la misma gama. No se vale que hagan una comparación entre un Tesla Model 3 long range de tracción integral y un Volkswagen Polo de 15.000 o 20.000 euros. Eso no vale. La idea es hacer una comparación entre un Tesla Model 3 y un coche que esté en la misma gama, un Audi A5, un BMW de Series 3, bastante bien equipado, comparándolo en términos reales. Y poniendo todos los datos de uno y del otro, estos tres comparadores que voy a recomendar, los tres hacen una muy buena labor para que ustedes entiendan todo lo que se pueden llegar a ahorrar si compran un coche eléctrico. El primero que voy a recomendar está en español, lo hace Lars Hoffman, que está en teslaparatodos.com. Además, Lars tiene un canal de YouTube donde pueden ver videos relacionados con Tesla. El segundo es de Ben Sullins, es Teslanomics. Él también tiene un comparador bastante bueno para entender, muy enfocado en Tesla, eso sí, para entender un poco todo lo que uno se puede ahorrar si compra un coche eléctrico. Y por último, Tesla Scout ese también está muy centrado en Tesla, pero ese inclusive les genera gráficas para entender cómo, si lo ponderas en el tiempo, todo lo que te vas a ahorrar, o cómo, aunque el Tesla empieza más arriba que un coche de combustión, cómo después de 2 o 3 años el coche de combustión ya es más caro. Y cómo después de 5 años es significativamente más caro, y cómo después de 8 años es mucho más caro que un coche eléctrico, en particular que un Tesla. Esos son 3 comparadores que recomiendo. Los enlaces de los 3 comparadores vienen en la descripción del video para que ustedes puedan entrar, puedan hacer sus números y puedan entender todo el dinero que se pueden llegar a ahorrar si compran un vehículo eléctrico, sea Tesla o no sea Tesla. Y por último, la gran ventaja de tener un coche eléctrico: van a consumir significativamente menos. Y eso no hay que dejarlo, no hay que subestimarlo. No hay que subestimar el hecho de no hacer emisiones al circular con un coche eléctrico. No hay que perder de vista eso, no hay que perder de vista el hecho de tener un coche eléctrico, el beneficio que están haciendo al medio ambiente. Muchas gracias por ver este video. Mi idea con este y los 2 videos anteriores es que
personas que no tienen claro si comprar un coche eléctrico o no tengan un poco más de información para tomar decisiones. Pero también, si ustedes consideran que he dado explicaciones relativamente sensatas sobre todos estos temas, sobre estos 3 grandes miedos para comprar un coche eléctrico, recomiéndenlo a personas que les están diciendo, oye, yo no estoy interesado en comprar un coche eléctrico porque es muy caro o porque no le veo el beneficio. Eso, si hay una persona que dice, oye, es muy caro, pues tienen este video sobre los precios. Si hay una persona que dice, oye, mira, el tema de la carga no lo entiendo o siento que voy a estar horas esperando para cargar, tengo el video de la carga. Y si hay personas que piensan que un coche eléctrico no puede viajar o no tiene la autonomía suficiente, pues también tienen ese video. Y 2 temas más. Inicié una newsletter que se llama Diferencial. Se pueden suscribir en diferencial.email. Sale todos los domingos por la mañana y la idea es contarles como la actualidad alrededor del mundo de los coches eléctricos y de los coches que se conducen solos y toda esta como innovación que estamos viendo últimamente. Y decirles que tengo una comunidad en Telegram. Somos un montón de personas. Pueden entrar desde arcos.co/comunidad. Desde ahí pueden entrar. Tampoco tiene costo. Y que estoy en todas las redes sociales que habitualmente usamos. Siempre mi usuario es @earcos. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, y que me encantaría también poder hablar con ustedes, ya sea en redes sociales, ya sea en los comentarios de este video, en los comentarios de cualquier video del canal, o ya sea en la comunidad. Y eso es todo. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto.